Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. De paz inundada mi senda ya esté, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornará feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su
estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Existe un lugar en donde habrá paz. No es una leyenda, es real. Allí no hay dolor, abunda el amor y puedes morar allí si aceptas que solo Cristo puede salvarte, que solo Él es el camino, la vida y quien lleva al Padre. Solo Él, solo es Jesús, quien de verdad da la vida. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado. Solo solo es Jesús, el mediador entre Dios y el hombre. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado. Solo Él. Allí no hay dolor, abunda el amor y puedes morar allí si aceptas que solo Cristo puede salvar.
solo Él es el camino, la vida y quien lleva al Padre. Solo Él, solo es Jesús, quien de verdad da la vida. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado. Solo Él, solo es Jesús, el mediador entre Dios y el hombre. Él pagó con su sangre, Él perdona el pecado. Solo Él. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero ayudarte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero ayudarte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti sus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero ayudarte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti sus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. El poder y la gracia del Señor te cubra hoy.
bendiciones que en un tiempo tenía, y aunque anhelan volver a obtenerlas, no han querido cruzar, y por miedo se han quedado en la orilla. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete a las aguas profundas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Si a los tobillos el agua te ha llegado, si en oración tus rodillas no has usado, deja decirte que los lomos te herirán y las aguas crecerán, y no podrás cruzarlas sino a nado. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 y deja ya de andar en la orilla, métete a las aguas profundas. ¿Quieres ver otra vez sus maravillas? Métete, por favor, métete a las aguas profundas, métete, métete a las aguas profundas. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo a un programa más de Camino a Emaús. En esta mañana de lunes, inicio de semana, invitándoles para que nos estén acompañando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro, en esta mañana de lunes. Gracias a todos los que ya están en sintonía, y si usted conoce a alguien que nos puede estar escuchando en esta mañana y desea saber cómo poder hacerlo, recuerde que a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, www.radiobautistaelfaro.com es nuestra página de la radio. Usted puede ingresar a la página y accesar, podernos escuchar ahí. En pocos días, hermanos, va a cambiar todo lo que es la página, el contenido de la página, para que usted pueda disfrutarlo, y la programación que estamos viendo actualmente, porque algunos programas que usted puede observar ahí en la página, los anuncios y todo eso son programas pasados, otros que ya está por cambiar, hermanos. Entonces, primeramente Dios, para que usted en el futuro usted pueda ver nuevo contenido, y bueno, gracias a Dios por ello. También, hermanos, recuerde que también nos puede estar escuchando a través de TuneIn Radio, esta aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone. Ahí pueden estar escuchándonos.
y también lo puede hacer a través de una llamada telefónica marcando al 605-475-8361. Le invitamos, hermanos, porque en unas semanas más, hermanos, va a comenzar un nuevo programa por las noches, los jueves a las 8 de la noche. En unas semanas más ya vamos a comenzar nuevamente el programa de Hombres de Dios con varones de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro, para que usted lo pueda estar escuchando, y va a ser una bendición. Así es que no se lo vaya a perder. Y le invitamos, hermanos, para que usted esté en sintonía de toda la programación que nosotros tenemos, y nos pueda estar acompañando. Y bueno, pues en esta mañana, hermanos, como cada lunes, vamos a estar escuchando palabra de Dios que de mucha bendición, la verdad, de mucha bendición, con el pastor Heriberto Patiño. Así es que le invitamos, hermanos, para que comparta esta transmisión. Estamos en vivo también a través de Facebook Live en esta mañana. Saludos, bendiciones. Vamos a mandar algunos saludos que ya nos han estado llegando. Saludos a la hermana Cande de la Cerda, Dios le bendiga, hermana. Saludos también a la hermana Leonor Díaz Ayala, también Dios le bendiga, hermana. Y desde anoche que nos escribió la hermana María del Carmen Mangas Peralta, también saludos, hermana, Dios le bendiga, que iba a estar en sintonía. Y pues le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que están en sintonía. Pues gracias a todos, hermanos, gracias a todos. Pues en esta mañana les invitamos, hermanos, para que nos estén acompañando. Y qué bendición, hermanos, gracias a Dios por ello. Vamos a escuchar un canto, hermanos, y regresamos con mucho más. No se vaya. Sin Dios viví, era mi ser cual nave naufragada, sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba, pero el Señor mi condición también mirando estaba, que equivocado en el mundo me hallaba, e hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, con Cristo el capitán, feliz yo soy. Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, del pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, del pecado que es vivir sin Dios. Con Dios estoy, ya no es mi ser cual nave naufragada. Siento en mi ser la comprensión que el mundo me negaba. Puedo cantar, en Cristo hallé la salvación de mi alma, mi corazón lleno de paz, de calma, resucitado por su muerte soy. Feliz, yo soy feliz, con Cristo el capitán, feliz
Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, del pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, del pecado que es vivir sin Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta preciosa mañana. Aquí bienvenidos a su programa Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, hoy es un día muy especial, hoy es un día muy importante en nuestro estudio. Estamos, la semana pasada comenzamos en este estudio de Gálatas. Hemos emprendido en este viaje para meternos, sumergirnos y pausar detenidamente en el libro de Gálatas en sus diferentes secciones, sus diferentes temas. Y bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Gracias, mis queridos hermanos, por tomar de su tiempo para poder escuchar esta enseñanza, ya sea ahorita en vivo o más tarde en la grabación. Y de igual manera, pues nuestro deseo es poder ser de bendición, nuestro deseo es poder alumbrar, poder arrojar luz en donde ha habido mucha especulación, donde ha habido mucha mala información compartida con personas. Y bueno, queremos, hermanos, poder aclarar dudas, queremos poder, que Dios finalmente use su palabra para lo que Él quiera para nuestra vida. Y bueno, mis queridos hermanos, pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, también no olvidemos seguir orando por todas aquellas personas que están pasando por un tiempo difícil ahorita con lo del COVID. Sé que por medio de fuentes, ¿verdad? Hay muchos siervos de Dios en partes de México, en Estados Unidos, que están batallando. Algunos están en el hospital, otros, sus esposas están graves, y bueno, pues nos quebranta saber esto. Pero bueno, seguimos en oración por cada uno de ellos. Por eso vamos a orar en este momento, hermano. Vamos a pedir al Señor que Él obre, el que le bendiga. Vamos a orar. Señor y buen Padre, que te damos gracias por esta mañana, y te damos gracias, Padre, por tanta bondad y tanta misericordia, Señor, sobre nosotros. Tanto, mi Dios, tenemos que darte gracias, mi Dios. Y Señor, a veces no nos damos cuenta, Señor, qué tan importante es la salud hasta que perdemos un poco la salud, Señor. Pero gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tu plan es perfecto. Y mi Dios, rogamos, Señor, por aquellos siervos, Señor, tuyos que están en el ministerio, que están pasando por tiempos de dificultad, que están sufriendo por medio de diferentes enfermedades. Señor, aunque, mi Dios, usted no nos prometió una vida libre de enfermedades, sin duda, Señor, usted prometió que usted estaría con nosotros. Usted nos ha prometido su gracia para cada circunstancia. Y también, Señor, usted tiene el poder para sanar, usted tiene el poder para restaurar y levantar de la cama, Señor, a quien usted desea levantar, Señor. Confiamos en tu poder, Señor, no confiamos en el poder del hombre ni en la sabiduría del hombre, confiamos en su soberanía, en su poder, Señor, en su grandeza, mi Dios. Y si la salud de mis hermanos, Señor, resultará en tu nombre ser glorificado, Señor, yo pido, mi Dios, que tú sanes a mis hermanos, Señor. Por favor, Señor. Y Padre, mientras continuamos con este tema, Señor, de Gálatas, ruego, Señor, que usted obre de manera especial, que usted pueda darnos sabiduría a cada uno de nosotros, tanto a mí como a los oyentes, Señor, y tanto si en algún momento, Señor, yo he cometido algún error, que podamos tener la humildad, Señor, de reconocer, Señor, y que todos podamos tener ese deseo de mutuamente
caminar juntos en la verdad, Señor. Y Padre, ruego, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, que nos permita mantener la humildad, Señor, mantener la cercanía, mantener la convivencia. Por favor, mi Dios, ayúdanos a tener esta armonía, caminando juntos contigo, Señor. Bendice este estudio de Gálatas, Señor, te lo pido, en el nombre de Yeshua, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta serie de Gálatas le he titulado ¿No has leído Gálatas? ¿No has leído Gálatas? Y bueno, cuando alguien llega a decir, ¿verdad?, que ellos creen en la ley de Dios y que ellos creen que la ley de Dios es para el creyente el día de hoy, las primeras cosas que la gente y muchos pastores tristemente les gusta tachar a tales personas es de judaizantes, que son judaizantes, porque están regresando a la ley, están regresando a esas cosas. Pero hemos visto en otros mensajes que ese término judaizantes no es aplicable a aquellas personas que quieren seguir la ley de Dios de ninguna manera. Y bueno, precisamente una de las cosas que muchos pastores también dicen es: hey, ¿no has leído Gálatas? ¿No has leído Gálatas? Y como si con esa frase ya destrozaron todos los argumentos habidos y por haber contra aquellas personas que quieren seguir la ley de Dios como fe y práctica. Pero hermanos, no es un argumento válido. No es un argumento válido. El simplemente decir no has leído Gálatas es como yo le dijera a ellos: ¿qué? ¿No has leído la Biblia? No es un argumento válido ni de una ni de otra forma. Entonces estamos leyendo el libro de Gálatas para ver en verdad qué es lo que dice el libro de Gálatas. ¿Qué es lo que dice el libro de Gálatas concerniente a la ley? ¿Qué dice el libro de Gálatas concerniente a la circuncisión? ¿Qué dice el libro de Gálatas concerniente a los judaizantes, los que en verdad son judaizantes de acuerdo al término bíblico? Y bueno, Gálatas es un libro preciosísimo. Algunos creen que fue una de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo. Es una epístola que también tiene mucho que ver con Romanos. Algunos creen que después de lo del concilio de Jerusalén, después Pablo fue viajando y creo que llegó a Corinto, y fue en Corinto donde escribió esta carta. Y después de haber escrito esta carta, así de una manera breve para tratar este tema, después dio una explicación mucho más abundante y mucho más extensa hacia los romanos para que ellos entendieran el problema que estaba abarcando en muchas de las congregaciones de este tiempo. Y bueno, Gálatas es un libro preciosísimo, es una epístola preciosísima que hay muchas verdades, y la verdad, yo había comentado la semana pasada que estaríamos viendo aproximadamente un capítulo por semana. Pero mientras más he estado estudiando este tema, creo que vamos a tener que pausar un poquito más. En algunos momentos quizá iremos un poquito más rápido, pero por ejemplo el día de hoy tenemos que pausar solamente, y creo que vamos a abarcar solamente 5 versículos, porque tenemos que dar más contexto para poder dar una interpretación más precisa y no cometer el error de suponer ciertas cosas si en verdad la escritura no lo está diciendo. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, a la epístola de Gálatas capítulo 2. Empezamos en Gálatas capítulo 2 y dice así el versículo 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. La semana pasada comenzamos por este viaje por la epístola de Pablo a los Gálatas. Esa epístola está llena de mucho contenido doctrinal que habla de la verdad del evangelio. Cuando vimos la semana pasada, Pablo estaba exhortando a los Gálatas porque ellos se habían apartado fácilmente de la sencillez del evangelio de Jesucristo.
ellos fueron, hermanos, fascinados por algún grupo que tenía mucha influencia, pero enfatizaban un diferente evangelio. En el versículo 10 del capítulo 1, Pablo nos da una pista de que este grupo que había fascinado a los Gálatas era un grupo que su doctrina se basaba en agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. Por eso Pablo establece y él dice que él no está para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Porque si estuviera para agradar al hombre, entonces no sería siervo de Dios. Y eso es una clara indicación hablando en contra de aquellos que estaban engañando a los Gálatas. Es importante mencionar también que Pablo también nos da un poco de su testimonio en el capítulo 1. Nos da un poco de su testimonio que con esto nos da un panorama mucho más grande de lo que es el judaísmo. Mucho del judaísmo del primer siglo, hermanos, ha sido preservado hasta cierto grado por el judaísmo rabínico que profesa la mayoría de los judíos alrededor del mundo el día de hoy. El judaísmo rabínico es una ramificación del judaísmo del primer siglo. El judaísmo del primer siglo es un tema muy vasto y muy tremendo. Hay muchos componentes, porque no había un solo tipo de judaísmo. Había diferentes sectas dentro de los judíos. Había más de 20 sectas dentro de los judíos. Y de las dos sectas más grandes era la de los fariseos y la de los saduceos. La de los fariseos es la que hoy en día permanece en un cierto grado en el judaísmo rabínico del día de hoy. Eso fue lo que el apóstol Pablo, en eso él había crecido, en eso él había sido enseñado. Es importante mencionar que el judaísmo de hoy, como he mencionado antes, y lo repito para que podamos entender esto, tristemente muchos pastores no entienden esto, y por eso cualquiera que habla de la ley, ellos creen que es sinónimo de judaísmo, y eso es ignorancia. No es así. Es importante mencionar que en el judaísmo hay dos leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley oral es la que tiene mayor valor en el judaísmo. Esto es lo que Pablo menciona aquí mismo en Gálatas, donde él dice que él era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Esto es básicamente el judaísmo rabínico de hoy. Sí, ellos se basan en el Antiguo Testamento, se basan en la Torá, se basan en los escritos de Moisés, pero sobre eso ellos tienen la ley oral, las diferentes interpretaciones, y luego sobre eso tienen muchos otros escritos como el Talmud y el Midrash y muchísimas cosas más que la verdad no tenemos que ir a mención cada una de esas en este momento. Pero eso es el judaísmo. El judaísmo rabínico no es necesariamente el Antiguo Testamento, no es la práctica del Antiguo Testamento, no es así. Muchas de las prácticas que hoy en día se usan en el judaísmo rabínico fueron también sacadas cuando los judíos regresaron de Babilonia. En Babilonia ellos también adoptaron muchas cosas que eran parte de los babilónicos. Entonces hay una mezcla de misticismo, hay una mezcla de cosas que no son bíblicas en el judaísmo de hoy. Pero bueno, y Pablo él tenía en su tiempo en el judaísmo, él estaba con ese énfasis. Para él la tradición de los padres era mucho más importante. Esto fue lo mismo que Jesús, este fue el mismo problema que Jesús tenía con muchos de los fariseos. En Marcos, él varias veces repite que ellos habían puesto por encima de los mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Las tradiciones, hermanos, cualquiera que sea la tradición, en verdad las tradiciones en sí no son malas, siempre y cuando no tomen el lugar de los mandamientos de Dios. Cuando alzamos un mandamiento de hombre por encima del mandamiento de Dios, es ahí donde se convierte en pecado, es ahí donde se hace algo de maldad. Y eso es exactamente lo que pasó en el judaísmo del primer siglo, y eso es lo que ha pasado también en el judaísmo rabínico de hoy. Pero, hermanos, créeme que mucho de eso también existe en el mundo evangélico el día de hoy. Hay muchísimas tradiciones de hombres, muchísimos mandamientos de hombres que la gente ha puesto por encima a los mandamientos de Dios. Concluimos el capítulo 1
hablando del poder del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Una vez que el Señor le alcanzó, una vez que él conoció la verdad del Evangelio, su vida fue transformada increíblemente. Y bueno, Pablo dice que las iglesias en Judea, aunque no le habían visto, habían escuchado cómo aquel hombre que en un momento los asolaba, ahora también predicaba el mismo mensaje de fe. Y gloria a Dios por el Evangelio, gloria a Dios por el poder del Evangelio. Gloria a Dios que el Evangelio ha estado cambiando vidas desde hace 2000 años, desde más tiempo que eso. El Evangelio, hermanos, está haciendo cosas maravillosas y aún las sigue haciendo el día de hoy. Y hermanos, si el Evangelio no ha cambiado tu vida, entonces tienes que reevaluar si en verdad has conocido el Evangelio. Y bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 2. El capítulo 2. Les advierto, hermanos, que vamos a tener que pausar en algunos lugares para poder dar un contexto apropiado, para ver bien los personajes mencionados aquí, al igual que los temas que Pablo está tratando de enfatizar a los de Galacia. Y por ende, también a nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ir detenidamente. Versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo continúa dando su testimonio, ¿verdad? Terminó el capítulo 1 y debemos recordar, ¿verdad? Las epístolas son una carta continua, no hay capítulos, no hay versículos. Nosotros por facilidad le hemos puesto, ¿verdad?, los capítulos y número de los versículos, para facilidad del estudio, facilidad a cuando todos vamos a un cierto texto, sabemos de dónde está y cómo llegar, etc. Pero esa es una carta continua y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces Pablo continúa su testimonio y ahora él está comentando que subió a Jerusalén. Anteriormente no había subido un rato, después se fue, pero ahora sube a Jerusalén con un propósito muy importante. La mayoría de los comentaristas evangélicos están de acuerdo que Pablo está hablando aquí de la vez que subió a Jerusalén, esa vez que Lucas registra en Hechos capítulo 15. Vamos a tener que meternos en Hechos 15 para poder entender un poco más el contexto de lo que Pablo está queriendo decir en los siguientes versículos. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es interesante que Pablo menciona aquí que tuvo que subir a Jerusalén, no por voluntad propia, sino por medio de una revelación. Esto es muy interesante porque Pablo comienza en el capítulo 1 diciéndonos que cuando él fue salvo, él no fue a Jerusalén, no fue con ninguno de los apóstoles, sino que más bien aprendió por medio de la revelación misma de Jesucristo. O sea que Jesucristo le enseñó a Pablo lo que era el Evangelio. Jesús le enseñó a él por medio de revelación lo que Pablo tenía que entender. Ahora, no es que Jesús le dio algo distinto a Pablo, una revelación nueva a Pablo, sino que le dio la revelación correcta. Y Pablo obviamente era un hombre de la palabra, era un hombre que conocía las escrituras. Yo creo que grandes porciones del Antiguo Testamento Pablo las tenía de memoria. Y ahora Jesús le estaba explicándole a él exactamente el sentido correcto de la ley, el sentido correcto de la salvación, el sentido correcto de todos estos aspectos. Sin embargo, ahora sucedió un problema que Pablo no podía resolver por sí mismo, sino que misma revelación, yo creo que del mismo Señor Jesús obviamente, lo manda a Jerusalén. Lo manda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, este tema que va a estar tratando Pablo es un asunto sumamente importante y que no solamente era un problema que iba a pasar en Gálatas o que estaba pasando en Gálatas, sino que iba a pasar a través de diferentes congregaciones en el primer siglo, pero también sería un problema que iba a continuar a través de los cientos de años hasta el día de hoy. Entonces, de acuerdo a la ley, interesante, de acuerdo a la ley dice que todo asunto va a ser confirmado por testimonio de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Por eso, hermanos, es sumamente importante el libro de Hechos. Muchas de las cosas que suceden cuando
por ejemplo, Pedro recibe la visión diciendo que los gentiles también pueden ser salvos. Tuvo ahí más de 3 personas de testigos y se confirmó el hecho. Recibieron el Espíritu Santo y los judíos vieron lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo algo, estaba marcando un precedente, estaba marcando algo que así iba a ser de aquí en adelante. Por lo tanto, lo que Pablo estaba a punto de aprender o lo que estaba a punto de establecerse en Jerusalén no podía ser nada más por revelación, sino tenía que ser confirmado por 2 o 3 testigos, de acuerdo a la ley. Y por eso Jesús mandó a Pablo a Jerusalén. Eso es muy interesante entender. Ahora, si fue a Jerusalén, ahora Pablo fue a Jerusalén y él habló con los que tenían cierta reputación. Pablo no les gusta mucho aquellos que tenían cierta reputación. Pablo no le gusta esas cosas. Pablo no le gusta confiar en la carne, en lo absoluto. Y él quizá no le gustaba mucho esa idea. Sin embargo, él respetaba. Y es aquí donde encontramos el versículo 3. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito no fue obligado a circuncidarse. Ahora Pablo está tocando un tema que los gálatas conocían. Nosotros aún no lo sabemos completamente, pero pronto lo sabremos. Aquí tenemos otro personaje, Tito. ¿Qué sabemos de Tito? Tito era un griego, era compañero de Pablo y no fue obligado a circuncidarse. ¿Qué más información tenemos? Pues no tenemos mucha más información. Se menciona, hay una epístola con el nombre de Tito y hay otras instancias donde Tito se menciona, pero aquí digamos que es uno de los comienzos, de las primeras menciones de Tito. Versículo 4. Dice versículo 4, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Ahora se nos introduce un grupo específico a quien Pablo llama los falsos hermanos. Estos falsos hermanos son los que desde el capítulo 1 alejaron a los gálatas de la verdad del Evangelio. Estos son los que su doctrina tienen como énfasis el agradar a los hombres. Estos falsos hermanos entraban para espiar la libertad de los gálatas en Cristo Jesús. Esos falsos hermanos entraban para reducir a los creyentes a esclavitud. ¿Quiénes son estos falsos hermanos? ¿Hay algún nombre de ellos? ¿Hay alguna denominación? Bueno, sí. Más adelante Pablo nos habla un poquito más acerca de ellos. Es aquí donde vamos a entrar un poquito en Hechos capítulo 15, versículos 1 en adelante, para poder entender un poquito más de contexto. Hechos 15, 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Aquí encontramos a estos falsos hermanos. ¿Por qué son falsos hermanos? Bueno, son falsos hermanos porque no eran salvos en verdad. Pues la salvación es por la gracia y nunca ha sido por medio de la ley. La salvación, hermanos, siempre ha sido por la gracia de Dios y nunca ha sido por medio de la ley. Ellos estaban confiando su salvación en su propia justicia, estaban confiando en sus propias fuerzas, en sus propias obras para su salvación. Por lo tanto, Pablo les llama a estos falsos hermanos, reconoce que a lo mejor ni salvos son. Y eso los encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 1. Ellos, hermanos, tenían una agenda basada en mentiras, estos falsos hermanos. Más adelante en el mismo capítulo 15 de Hechos, versículo 24, Jacobo dice que él no tenía nada que ver con ellos. Dice versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Hechos 15, 24. Así que vemos que estas personas no fueron enviados por Jacobo. O sea, iban a todas las congregaciones mintiendo. Vemos que estas personas estaban perturbando las almas de los creyentes porque estaban enseñándoles que guarden la ley para salvación.
Si ellos no se circuncidaban, no podían ser salvos. Si ellos no guardaban otros aspectos de la ley, no podían ser salvos. Si tú buscas guardar la ley para salvación, eso será un yugo enorme que nadie jamás podrá guardar. Pero la ley de Dios no fue dada para salvación. Eso es importante resaltar. La ley de Dios nunca fue dada para salvación. Otras menciones de estos falsos hermanos en Gálatas. Vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, más adelante Jacobo nos dice que no era verdad, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí está dando el testimonio y en otra ocasión vamos a hablar de esto. Pero Pedro estaba ya ahí con Pablo y él estaba contento, comía con los gentiles, tenían una armonía, todo muy bien. Pero cuando vinieron los de la circuncisión, ese es el nombre de ellos, los de la circuncisión, estos falsos hermanos, estos que enseñaban que si no te circuncidabas no eras salvo, Pedro les tenía miedo. Está hablando de la gran influencia de estas personas. Eran personas de una influencia muy grande. Una influencia quizá en su vida pasada, eran personas de renombre. No sabemos exactamente la procedencia de estas personas. Sin embargo, eran personas de una gran influencia. Pero Pablo les llama a los de la circuncisión. Estos eran los falsos hermanos. Estos eran los judaizantes, los legalistas, los que le agregaban a la salvación obras de la ley. Bueno, es sumamente importante entender esto. Toda la epístola de los Gálatas trata el tema contra aquellos que quieren usar la ley de Dios para salvación. Ese es el tema. Ese es el problema que Pablo está tratando en Gálatas. Gálatas no es un libro que trata en contra de la ley de Dios. Gálatas no es un libro que trata ni tampoco en contra de la circuncisión. Es un tema es una epístola que trata el tema contra aquellos que usan la ley de Dios para salvación. Eso es un judaizante. Eso es un judaizante. Cualquiera que la quiere agregar a la ley de Dios, a la salvación, es un judaizante. Vamos en versículo 5 de Gálatas. Ahorita vamos a regresar a Hechos 15, pero Gálatas capítulo 2, versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Vemos claramente que Pablo sabe que lo que estos hermanos falsos estaban introduciendo en Galacia y en otros lugares no era la verdad de Dios, y con toda autoridad se revela contra la influencia y autoridad de ellos. Eso debemos hacer cada uno de nosotros. Cualquiera que escuche el sonido de mi voz, si usted está en un lugar que les dice que ustedes deben guardar la ley de Dios para ser salvos, rebélese, huya, no se sujete a tal enseñanza. Esa es una falsedad. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces sabemos claramente que la ley no es para salvación, no lo es, nunca ha sido y nunca lo será tampoco. Ahora, la pregunta que queda es esta: ¿pero qué papel juega la ley de Dios en la vida del creyente? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Pablo está hablando en contra de los falsos hermanos, que son una denominación con mucha influencia, que enseñaban para que los gentiles fuesen salvos, tenían que guardar la ley de Dios. Esto es lo que Pablo está tratando en toda esta epístola. Pablo no está hablando en contra de la ley de Dios, sino contra aquellos que quieren que quieren guardar la ley para salvación. Nosotros, hermanos, no guardamos la ley para salvación, sino porque somos salvos, por eso guardamos los mandamientos de Dios. No para salvación, sino por causa de la salvación. Por esa razón, terminemos de ver Hechos 15. Vamos a ver. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí encontramos a los falsos hermanos. Los que no eran salvos, pues confiaban en sí mismos.
confiaron en su propia justicia para salvación. Esta es la primera postura del debate en el concilio de Jerusalén. Es la primera postura, lo que se va a tratar en Jerusalén. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Iban a tratar esta cuestión, si tenían que ser circuncidados para ser salvos, ¿verdad? Los gentiles. Ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí en versículos 2 al 4, aquí ya vemos a Pablo y Bernabé llegar a Jerusalén por revelación, ¿se acuerdan? Por revelación, Pablo nos dice en Gálatas que fue por revelación. Y ellos iban contando por donde quiera que pasaban cómo los gentiles habían creído. La gente está emocionada, la gente está contentísima, gentiles están siendo salvos. Eso es algo muy emocionante. Pero aquí encontramos otro grupo. Este otro grupo no es como el primero. Ese es un grupo distinto, pero está trayendo también un dilema. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí tenemos dos grupos ahora. El primer grupo en el versículo 1, aquellos que no eran salvos, los falsos hermanos que usaban la ley para salvación. Pero aquí encontramos otro grupo de creyentes que ellos sí eran salvos. Aquí los dice claramente la Escritura, aquellos que habían creído. Eran fariseos que habían creído. ¿Saben quién más era un fariseo que había creído y aún así era fariseo? Pablo sigue siendo fariseo, incluso después de su conversión. Eso es algo interesante que puede ayudarnos a pensar un poquito. Así que tenemos estos dos grupos. Los falsos se levantaron y dijeron que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Este otro grupo decía que los gentiles, ahora que son salvos, como ellos lo eran, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Así que estos son los dos temas que se van a tratar: la ley para salvación y la ley para los que ya son salvos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió entre los gentiles, que los gentiles oyesen por mi palabra el evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro está usando su testimonio para combatir el primer asunto a tratar, la ley para salvación. Ese es el asunto que Pedro está tratando aquí. La conclusión de Pedro fue que la salvación para los gentiles era de la misma manera para los judíos, por medio de la gracia de Yeshua HaMashiach, por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Los judíos son salvos por la misma manera que los gentiles somos salvos. Todos somos salvos por la misma manera. Hay un solo evangelio vivo, un solo evangelio que transforma vidas, un solo evangelio del Dios vivo y verdadero. Hay un solo mensaje que trae salvación, tanto para uno como para el otro. Y Pedro establece claramente esta defensa con su testimonio, lo cual muchos ya han conocido hasta ahora. Es importante notar aquí, Pablo usa la palabra yugo aquí. Esta palabra la vuelve a usar Pablo en Gálatas y lo vamos a tratar igualmente. ¿Está diciendo Pedro que la ley de Dios era un yugo para ellos? Si lo leemos superficialmente, especialmente con ya las ideas preconcebidas que la ley de Dios es mala y que es esclavitud y que es un yugo, cuando leemos este texto obviamente decimos: ¿ves? Aquí dice que la ley es un yugo.
Pero ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de la ley de Dios? Salmo 119, 44-45. El hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu de Dios, dijo esto: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Dice el Salmo 119, 44 y 45, dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¡Qué increíble! ¿Andaremos en libertad siguiendo los mandamientos? Interesante. Deuteronomio 30, versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca a ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Curiosamente, este texto es el mismo texto que usa Pablo en Romanos 10, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Buena pregunta, lo veremos en otra ocasión. Pero Dios dice, esto no es demasiado difícil para ti. 1 Juan 5:3 dice: pero ese es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Y luego dice Santiago, Jacobo, el mismo que vamos a ver más adelante aquí en Hechos. Él dice más: el que mira atentamente en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley de Dios. Salmo 19 dice: porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la ley perfecta. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Está repitiendo lo que nos dice en Salmo 1. El que medita en la ley de Dios de día y de noche, será prosperado en todo lo que hace. Josué 1:8 igualmente. Hermanos, la ley de Dios no es un yugo, no es pesada, no es difícil. Entonces, ¿por qué Pedro está hablando aquí de un yugo? Este es un tema conocido entre escolares. Escuche bien, entre eruditos, gente que estudia los eventos del primer siglo, los escritos del primer siglo. Todos han llegado a una conclusión. Hay un pergamino, pergamino del Mar Muerto. Y les invito, si usted tiene la facilidad de acceder a esta información, búsquelo, por favor. Es el pergamino 4QMMT. Es un pergamino que se halló en el Mar Muerto, junto con muchos otros escritos del Mar Muerto. En este pergamino trata del halajá, de una manera de doctrina, de prácticas, que era algo que predominaba en el primer siglo. Antes del primer siglo, durante ese tiempo. Entonces, muchos de los judíos de este tiempo conocían frases como las obras de la ley. No se refería a la ley misma, sino que se refería a la ley para salvación. De acuerdo a estos escritos, se decía que si alguien quería ser literalmente descendiente de Abraham, tenía que circuncidarse. Esa era la doctrina de estas personas. Esta era la doctrina de la salvación por medio de la ley de Dios, por medio de nosotros obedecer esa ley. Entonces era una salvación por obras. Entonces, cuando Pablo también habla de las obras de la ley, está hablando de esa falsa doctrina, esa falsa corriente que era muy conocida en el primer siglo. Entonces, cuando la Biblia habla de las obras de la ley, no está hablando en contra de la ley de Dios, sino está hablando contra esa falsa doctrina que la gente confiaba en la ley para salvación. Entonces Pedro a eso está aludiendo, está diciendo: mira, si nosotros habíamos tratado de ser salvos por medio de la ley y nunca podíamos hacer eso, ¿ahora queremos que los gentiles lo hagan? No, ellos serán salvos de la misma manera que nosotros somos salvos, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Pablo y Bernabé escucharon que Pedro termina, que da su conclusión, ellos empiezan a contar una vez más las cosas que han escuchado. Entonces, muy contentos, Pedro dice: la salvación es por gracia. Y Pedro y Bernabé se emocionan. Versículo 12.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, de los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé siguen contando sus historias, siguen contando sus anécdotas. Es algo maravilloso. Pero aunque ya se trató un tema, la ley para salvación, ya se trató ese tema, aún sigue un tema por tratarse. ¿Qué hacemos con lo demás de la ley? ¿Qué hacemos con la ley y los creyentes, los gentiles que son salvos, ya son salvos? ¿Qué tenemos que hacer conforme a la ley? Entonces, al igual que en el comienzo del capítulo, una vez que se establece que la salvación no es por medio de la ley, la pregunta sigue siendo, como presentaron los fariseos salvos, ¿qué relación tiene la ley de Dios para con los gentiles que son salvos? Esa es la segunda pregunta, esa es la segunda postura del debate. Esto es interesante notar. Los judíos que son salvos sabían que ellos tenían que seguir la ley como evidencia de su salvación. Para ellos no había duda. Pero la pregunta era, ¿qué hacen los gentiles? Ahora el pastor de Jerusalén va a dar su resolución. Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo, hermanos, escúcheme bien, confirma lo que Pedro dijo con las Escrituras. Hermanos, esto es tan importante que lo podamos meter en nuestra mente. Si no está en las Escrituras, no existe. Especialmente el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. Estas eran las Escrituras para la gente en este tiempo. Si no está en las Sagradas Escrituras, es que no existe. Jacobo estaba confirmando que todo lo que Pedro dijo era conforme a las Escrituras. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Gente que quiere hablar en contra del Shabbat, gente que quiere hablar en contra de cosas importantes de la ley de Dios, tienen que hacerlo sin el permiso de Dios. Porque ninguno de los profetas lo ha mencionado, ninguno. Muchas doctrinas evangélicas del día de hoy son nada más que mandamientos de hombres, que los hombres han puesto por encima de los mandamientos de Dios, porque no están en las Escrituras. Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a los que ya son salvos, los que están viniendo, los que ya son salvos, sino que se les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí Jacobo está dando su ultimátum, ¿verdad? Está dando su conclusión sobre qué deben hacer los gentiles que ahora son salvos por la fe. Ahora, ¿qué van a hacer? Es en este punto donde la mayoría de la cristiandad ha fallado en su interpretación. Con este versículo muchos dicen que aquí es donde Jacobo anula la ley de Dios para los gentiles y que los gentiles no tienen que hacer nada de la ley fuera de estas 4 cosas. La mayoría ha escuchado esto, pero en verdad eso es lo que dice, es lo que Jacobo está queriendo decir. ¿En verdad eso es lo que practicamos los seguidores del Mesías? ¿A poco toda la ley de Dios, nosotros que ahora que no somos de sangre judía, solo debemos hacer estas cosas? De todos los mandamientos que hay en la ley de Dios, solo esas 4 cosas los gentiles debemos no hacer. ¿Qué tal de los otros mandamientos? Honrar a los padres. ¿Ya no debemos honrar a los padres? ¿Ya no debemos robar? ¿No debemos honrar el rostro de los ancianos? ¿No debemos codiciar? ¿Podemos usar el nombre de Dios en vano? ¿Qué hacemos con todos los otros mandamientos si solamente esos 4 debemos hacer? Hermanos,
esto no es lo que dice el texto. Y eso, aunque la cristiandad, eso es lo que dicen que creen del texto, en verdad no lo creen, porque aún así te van a enseñar acerca del diezmo, aún así te van a enseñar acerca de honrar a tus padres, aún así te van a enseñar muchísimas otras leyes de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Hermano, la verdad es que la mayoría no se ha fijado en el versículo que sigue. Hechos 15:21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este versículo es la conclusión de lo que Jacobo está diciendo. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver esto con el concepto moderno de Hechos 15? Nada. La mayoría de los comentaristas evangélicos y de otras denominaciones se salta este versículo por completo. ¿Por qué? Hermanos, muy sencillo. No encaja con su interpretación de lo que acaban de leer. ¿Se acuerdan que los fariseos, ¿se acuerdan lo que los fariseos dijeron? Que querían mandar a que los gentiles salvos, que ellos guardaran la ley. Sí, eso es correcto. Ellos estaban en lo correcto. Sí, los gentiles que están siendo salvos, sí, tienen que guardar la ley de Moisés, sí, pero no a la manera de ellos. Los fariseos querían que los gentiles que eran salvos rápido aplicaran todas las cosas de la ley de Dios. Pero hermanos, era sumamente difícil e imposible de hacer. Los judíos habían crecido con la ley de Dios desde su niñez, como Timoteo. Pero los gentiles no. Los gentiles habían crecido en un mundo totalmente pagano, con rituales paganos. Hermanos, especialmente en Galacia, hermanos, había tantos templos paganos y sacrificios sucios y prácticas, hermanos, en verdad grotescas, las cuales ellos consideraban como normales. Los fariseos, que eran salvos, que entendían la salvación por gracia, ellos querían, sí, los gentiles son salvos, que guarden todas las cosas. Pero la conclusión de Jacobo fue un poco distinta. Él dice, mira, no. Jacobo establece que a todos los gentiles que se están acercando a Dios, por lo menos comiencen absteniéndose de estos 4 puntos. Y las demás cosas de la ley, ellos lo iban a seguir aprendiendo donde Moisés tiene quien le predique. ¿En dónde estaban las escrituras en este tiempo, hermanos? ¿En dónde? En la sinagoga. Era el único lugar donde las escrituras existían. ¿Dónde tenían que ir los creyentes judíos y gentiles para oír y aprender de las escrituras? ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Y cuándo eran las reuniones? En Shabbat. Eso dice este versículo. Es muy sencillo, hermanos. Este es el mismo concepto que usa el cristianismo de hoy con nuevos convertidos. Es como un sistema discipulado. Cuando usted está yendo a las calles, usted gana una persona para el Señor, usted lo trae a la iglesia, usted no espera que esta persona de la noche a la mañana corte su cabello, tenga una ropa totalmente distinta, saque completamente su música mundana, ya esté diezmando, se siente en la primera fila con la Biblia en la mano, gritando amén, con corbata puesta y toda la cosa. Usted no espera eso. Hay sus raros casos donde hay gente que sí hace eso, pero la gran mayoría no es así. Si hay una persona que es un borracho, pero ya recibió al Señor, ya creyó en el Evangelio, le vas a por lo menos decir, hey, por lo menos no vengas tomado a la iglesia. Vas a pedirle ciertas cosas para que él siga viniendo a la congregación y siga escuchando la exposición de las escrituras, para que siga aprendiendo y su vida va cambiando, su vida va transformándose. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que esto es el sentido correcto de Gálatas capítulo 15? Hermanos, es tan sencillo. Fíjense bien. Vemos más adelante cuando Pablo va a dar las nuevas a las iglesias del resultado de Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 16 vemos inmediatamente algo pasó. En Hechos capítulo 16 Pablo se topa con un cierto discípulo
llamado Timoteo, y su madre era judía, creyente, pero su padre era griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuesen con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, si Jacobo, el pastor de Jerusalén, acababa de decir, digamos, supuestamente, de acuerdo a la interpretación de muchos, que Jacobo acaba de decir que los gentiles no tienen que guardar nada más que 4 cosas, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? No podía Timoteo decirle, oye Pablo, la misma carta que vamos a compartir con las demás iglesias está diciendo que yo no tengo que hacer esto y ahora me vas a hacer esto. ¿Cómo? No es lo que la carta dice, no, sino que aquellos que están siendo salvos van a estar exponiéndose a estas verdades. Gálatas y Hechos capítulo 15 no está hablando en contra de la ley de Dios, sino en contra de aquellos que quieren usar la ley de Dios para salvación. Escuchen, mis queridos hermanos, esto y lo vamos a enfatizar una y otra vez. Pablo habla en contra de los de la denominación de la circuncisión. Estos son los falsos hermanos, los que confiaban en la ley para salvación. Pero Pablo nunca habló en contra de la ley ni de la circuncisión. Hermanos, y vamos a ver la próxima semana lo que Pablo en verdad piensa de la ley y lo que en verdad piensa de la circuncisión. Pablo fue a Jerusalén por medio de una revelación, ¿se acuerdan de Jesucristo? Por una revelación para tratar este tema, lo cual vimos cuál fue la conclusión. La salvación, hermanos, es por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Es así, gloria a Dios. Y para los gentiles que se convierten al Señor, para que fueran admitidos a las sinagogas, ellos empezaran con estos 4 puntos. Esas 4 cosas que eran prácticas paganas muy comunes en este tiempo. Jacobo dice que se abstengan de esas 4 cosas y lo demás lo seguirán aprendiendo mientras escuchaban las prédicas de Moisés en la sinagoga cada día de reposo. Mis queridos hermanos, eso es la verdad de Hechos capítulo 15. Usted que ha sido salvo, usted ahora debe guardar la ley de Dios, no para salvación, sino porque ha sido salvo por la gracia de Dios. Dios ahora le ha puesto su ley en su mente y en su corazón. Dios ahora le da la gracia para rendirse a su voluntad. Jesús dice, si mamáis, guardad mis mandamientos. Juan dice, y ese es el amor de Dios, del amor a Dios, que guardamos sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, debemos de tener esto bien en claro. Para aquellas personas que quieren usar Gálatas y Hechos capítulo 15 como una muletilla para decir que Pablo está en contra de la ley de Dios, están en un grave error. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice Hechos capítulo 15. Les animo a que reevaluemos nuestro pensamiento. Le animemos que reevaluemos lo que hemos creído hasta este entonces. Y fíjense, hermanos, quiero terminar con este texto. Y eso es importante y no sé por qué no lo había leído hasta ahorita. Voy a tratar de buscarlo aquí, pero en Pedro, en la epístola de Pedro nos da una advertencia de los escritos de Pablo. Y yo sé que hoy en día hay mucha confusión. Yo sé hay mucha confusión con las letras de Pablo, las cartas de Pablo. Pero hermanos, créeme, eso no es de reciente, sino desde que Pablo lo escribió. Pablo era un genio, hermanos, un genio que su manera de escribir, por ser fariseo y haber sido instruido en la manera de debate judío, su manera de escribir fue una manera avanzada que si nosotros no consideramos estos aspectos judíos, esos aspectos históricos, y si no vemos en verdad su postura, vamos a errar increíblemente. Fíjense la advertencia que nos da Pedro acerca de Pablo. Dice,
es en 2 Pedro 3. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo, mira, hay personas que son indoctos y son inconstantes y van a torcer las escrituras para su propia perdición. Fíjense bien. Así que vosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados del error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué significa la palabra inicuo? Hermanos, cualquier estudioso de la Biblia, eso simplemente significa sin ley. Sin ley, un inicuo, una persona que vive sin ley. Las personas inconstantes van a torcer las escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son? El error de los inicuos, el error de aquellos que viven sin ley. Hermanos, créeme, nada en el Nuevo Testamento habla en contra de la ley de Dios. Si usted confía en la ley de Dios para salvación, usted está en error y usted debe arrepentirse de su error, arrepentirse y caer de rodillas y clamar por la misericordia y la salvación de Mesías. Pero ya que usted ha sido salvo, Dios te ha salvado con un propósito y Dios te ha dado los parámetros sobre los cuales debes de vivir. Como nos dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Creados para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? La ley de Dios. ¿Qué otra cosa Dios ha preparado que podemos trabajar en buenas obras? Hermanos, la salvación no es por obras, pero la salvación no es por obras, claro que sí. La salvación, hermanos, es por la gracia de Dios. No seguimos la ley, hermanos, para salvación, sino por causa de la salvación es que nosotros seguimos en obediencia. Que Dios nos ayude. Padre, gracias a Dios porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendice mis hermanos, danos sabiduría. Ayúdanos a seguir estudiando este hermoso pasaje de Gálatas y otros.